Buenas noches, queridos y queridas estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y para todas las personas que nos siguen en el canal YouTube. Hoy, martes 21 de abril del año 2020, damos continuidad a nuestro ejercicio académico, no sin antes reiterarles un mensaje de fortaleza, de esperanza y de vitalidad en estos momentos en el que la pandemia del COVID-19 avanza vertiginosamente no solamente en nuestro amado país Colombia, sino a nivel planetario. Según la última cifra del Ministerio de Salud Pública, ya son más de 4.000 compatriotas los contagiados que han dado resultado positivo y un poco más de 100 personas infortunadamente fallecidas. De tal manera que nos corresponde ahora más que nunca, como planetavientes, como ciudadanos colombianos y como comunidad académica, acatar todas las indicaciones de las autoridades y salir avantes en esta nueva condición de vida. Siguiendo con los derroteros y los designios de nuestro programa académico de la asignatura Políticas Públicas, en el video tutorial anterior habíamos esbozado unos parámetros orientadores en punto al análisis jurisprudencial, de tal manera que hoy ya con mayor detenimiento vamos a esbozarlos, a trabajarlos pormenorizadamente en función de la sentencia C-211 del año 2017, proferida por la Honorable Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Iván Humberto Escrucería. Como ustedes seguramente tuvieron el tiempo de abordar estos materiales que previamente les fueron remitidos, el tema principalísimo versa sobre un tema hoy más que nunca sensible en estas épocas de crisis, relacionada con la política y el espacio público y los denominados vendedores informales de cara a la reglamentación inserta principalmente en el Código Nacional de Policía y de Convivencia, plexo normativo que se condensa en la Ley 1801 del año 2016. Entonces, hecho ese brevísimo contexto, entremos en materia. ¿Qué es lo primero que se debe analizar en una sentencia? Decíamos que metodológicamente el facto, los hechos. Dadme los hechos que yo os daré el derecho. En el caso de autos, estamos en presencia de una acción pública de inconstitucionalidad en voces de los artículos 239 y subsiguientes del Estatuto Superior. Acción pública que es promovida por el ciudadano Inti Raúl Asprilla Reyes, persona que, según entiendo, fue concejal del Distrito Capital de Bogotá y actualmente funge como congresista. No tengo ningún arraigo político, afortunadamente mi filosofía y mi convicción de vida es ser apolítico. Pero esta persona, que es la que efectivamente demanda algunas normas de manera parcial del Código Nacional de Convivencia y de Policía, contrae su acto impugnatorio fundamentalmente al artículo 140 de la precitada Ley 1801 del año 2016. Si ustedes recuerdan la lectura, ese artículo se refiere en específico a ciertos comportamientos que atentan contra la integridad, contra la preservación del espacio público. Y dentro de ese catálogo de comportamientos, en el numeral cuarto, se habla en específico de que constituye una contravención del orden sancionatorio administrativo, entiéndase policivo, el ocupar el espacio público en violación de la normatividad vigente. Y aplicando un modelo causalista de causa y efecto, derivado justamente de esa ocupación indebida y no autorizada, deviene una consecuencia de carácter sancionatorio en torno a la multa. Estipendio económico que, como ustedes pudieron apreciar, tiene una categorización expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí se habla en el parágrafo segundo, inciso segundo, de una multa del grupo número 1, no es de las más onerosas, pero tampoco es de las
menos onerosas, por ubicarlo de esa manera. Entonces allí lo que se dice es que si la persona se ubica en el plano de la reincidencia, es decir, que es una persona que en una o más oportunidades es contraventor de esas disposiciones, se hace merecedor acreedor de una multa. Y a renglón seguido, en el parágrafo tercero de la misma norma en cuestión del artículo 140, se establece que si ese comportamiento de ocupación indebida tiene un precedente, un antecedente, es recurrente, hay una reincidencia de 2 o más veces, además del efecto sancionatorio pecuniario de la multa, acarrea que a la persona o a las personas les sea decomisado, incautado e inclusive da la potestad de destruir los bienes con los cuales se ha incurrido en dicha ocupación. Entonces esa es la normativa que es objeto de impugnación. El segundo elemento conceptual que nosotros dijimos que se debe agotar en una jurisprudencia tiene que ver con la actuación procesal, es decir, cómo fue la manera como los sujetos intervinientes, los interesados y o convocados a esta causa analítica por parte de la Honorable Corte Constitucional esbozaron sus criterios y sus pensamientos en uno o en otro sentido, o bien defendiendo la exequibilidad de la normatividad impugnada o a contrario sensu, solicitando su inexequibilidad y su consecuencia, que es la declaratoria de inconstitucionalidad por contravenir una o varias normas del ordenamiento jurídico. En punto a la carga argumentativa que esboza el actor, el accionante como primer protagonista de esta acción pública de inconstitucionalidad, recordemos que se manifiesta que el anterior Código Nacional de Policía, el decreto ley 1355 del año 1970, solo contemplaba para esa misma situación análoga la restitución del lugar ocupado. Y ante el crecimiento paulatino y progresivo, porque es una realidad tangible en la sociedad colombiana, de ventas informales en ese espacio público, pues automáticamente considera el actor que se convierten a este grupo poblacional de vendedores informales prácticamente en unos constantes y permanentes contraventores de la norma de policía. Dicho en otras palabras, están prácticamente que convocados o llamados siempre a estar infringiendo esa norma. Un segundo argumento vacilar del actor, que bien vale la pena destacar, tiene que ver con que estas normas están en su criterio vulnerando, transgrediendo de una manera flagrante, notoria, ostensible, un conjunto, un plus de derechos y principios de arraigo constitucional, como el mínimo vital, las obligaciones que tiene el Estado para garantizar un derecho digno al trabajo. Las normas, considera el demandante, no fueron sometidas aparentemente a lo que jurisprudencialmente ha delimitado la doctrina de la Corte Constitucional, que se denomina un test de proporcionalidad y de razonabilidad frente a lo que es propiamente dicha la recuperación del espacio público. Así también en esa argumentación trasciende a que esta norma, cuando se aplica, genera una transgresión también de principios como el debido proceso y el principio de confianza legítima, por cuanto estas sanciones se ejecutan de alguna manera de manera sorpresiva, defraudando una expectativa real cierta que han generado las autoridades frente a esos vendedores informales, sin agotar previamente un procedimiento. De ahí que se hable de que presuntamente hay una vulneración al principio constitucional del debido proceso, que ustedes lo recuerdan, está contenido en el artículo 29. Y como un cuarto argumento que no podemos dejar escapar, plantea que en apariencia se ha incurrido en un fenómeno que metodológicamente se conoce como omisión legislativa relativa. En sesiones precedentes, presenciales en nuestra alma mater, hacíamos algunas reflexiones en torno a esta situación, como existiendo algunos postulados de rango constitucional que conminan al legislador a hacer unos desarrollos específicos, o bien estos llamados no se acatan a cabalidad
escenario en el cual estamos frente a una omisión de carácter absoluto o, en su defecto, el desarrollo no es lo suficientemente consistente, es precario, es insuficiente, no contempla todas las posibilidades e hipótesis llamadas a desarrollar eficientemente la norma de rango constitucional, escenario segundo en el cual debemos hablar técnica y jurídicamente de una misión legislativa de carácter relativo. Pues bien, en este caso el actor dice, mira, aquí lo que se presenta es una omisión legislativa de carácter relativo. ¿Por qué? Porque no se incluyeron las condiciones indispensables consistentes en el hecho de que las autoridades tienen la obligación de brindar un conjunto de opciones, de posibilidades diferentes a las ventas informales, mal denominadas por algunos vendedores ambulantes. Ya veremos cómo hay una clasificación frente a este grupo de personas. También porque hay una ausencia de razón suficiente para excluir esa misma hipótesis, que inicialmente, de manera muy particular, como ustedes lo pudieron verificar en el texto de la sentencia, había sido objeto de inclusión en uno de los debates en el Congreso de la República, particularmente en la Cámara de Representantes. Un poco más adelante vamos a desarrollar este punto. De tal manera que pues, se plantea que hay una omisión legislativa porque hay una creación de una condición de desigualdad negativa respecto a un grupo de personas que han sido excluidos, argumentando que hay una defensa absoluta del interés público. Finalmente, pues para argumentar que hay una existencia de un mandato constitucional específico que no esté obligando al legislador a contemplar esos ingredientes que fueron objeto de exclusión. Dicho en otras palabras mucho más entendibles, más sencillas, pues sencillamente sin deber no puede existir omisión. La omisión solo se predica cuando existe una obligación de rango constitucional y de desarrollo legal que obliga a las autoridades o a las personas a comportarse de determinada manera. Y digamos que en apretada síntesis, invitándolos desde luego a que ustedes hagan una relectura más profunda, pues esos son los argumentos que presenta el actor en esta acción pública de inconstitucionalidad. En este mismo punto de las actuaciones procesales, hagamos una brevísima semblanza de las intervenciones. Ustedes vieron que hay dos grupos muy bien definidos de intervinientes en esta causa constitucional. El Ministerio de Justicia, que aboga por la declaratoria de la exequibilidad, reconociendo un carácter inalienable, imprescriptible del espacio público, argumentando que no hubo en modo alguno una omisión legislativa y que la no inclusión de ese parágrafo que fue objeto de discusión en el seno de la Cámara de Representantes no significa que hubiese una omisión legislativa, porque si se hubiera incluido, las autoridades, particularmente del orden municipal, hubiesen quedado limitadas a plantear otras alternativas diferentes de solución a otros sectores poblacionales también desprotegidos, diferentes a los vendedores informales. Dentro del mismo contexto de la oficialidad, el Ministerio de Defensa pide de manera principal que haya un fallo de naturaleza inhibitoria, siguiendo una misma doctrina sentada por la Corte Constitucional de vieja data, según la cual si el actor no desarrolla de una manera clara, específica, pertinente y cierta los cargos objeto de impugnación, pues no está llamado a tener vocación de prosperidad su anhelo de declaratoria de inexequibilidad, y ese es el sentido de un fallo inhibitorio. Considera el Ministerio que subsidiariamente, si no se acoge esa tesis del fallo inhibitorio, pues se declare una exequibilidad condicionada de manera subsidiaria. En esas intervenciones estatales también recordemos la Policía Nacional, que juega un papel bien relevante en estas ejecutorias de recuperación de espacio público, solicita que se declare exequible porque el Código Nacional de Policía y de Convivencia, en su sentir, plantea una serie de medidas de carácter meramente preventivo, y la ocupación del espacio público justifica la imposición de este tipo de
de medidas y en modo alguno es exclusiva o excluyente de los vendedores ambulantes, de tal manera que considera que no hay una vulneración a derechos fundamentales como el mínimo vital, como el derecho al trabajo y el principio de confianza legítima. La Secretaría de Gobierno de Bogotá, otro tanto, sigue de algún modo la línea del Ministerio de Defensa en el sentido de que se declare un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda, son los tecnicismos que utiliza, bien recuerdo, o en su defecto, pues que haya una declaratoria de exequibilidad de la norma. La Alcaldía de Medellín aboga por la exequibilidad, la Federación Colombiana de Municipios también por la exequibilidad de la norma demandada, la academia, donde nosotros tenemos un papel bien importante, presenta varias texturas. La Universidad del Rosario aboga porque haya una declaratoria de exequibilidad condicionada. Si ustedes observan, finalmente es la tesis que se termina imponiendo como criterio mayoritario al interior de la Corte Constitucional, porque también veremos, o recordarán ustedes, no fue un fallo unánime, hubo un salvamento y aclaración de voto de dos ilustres magistrados. La Universidad de Santo Tomás de Aquino aboga por la declaratoria de inexequibilidad porque en su carga argumentativa lo que expone el representante de este claustro es que está desconociendo la realidad social y económica de los vendedores informales. Debo decirlo también con mucha gratitud, con mucho cariño. Tengo los mejores recuerdos de estas dos universidades. Había cuenta que en algún momento de mi carrera docencial, un tanto efímera de 24 años, fui convocado como docente en estos dos claustros. La Universidad Externado de Colombia aboga por la declaratoria de inexequibilidad porque considera, siguiendo la línea de la Universidad Santo Tomás, que estas normas son absolutamente contrarias a la dignidad humana, al principio de igualdad, al mismo principio o expectativa de confianza legítima. Aquí quiero simplemente, queridos estudiantes, discípulos amados, abogar porque ojalá muy en el corto tiempo la Corte Constitucional a nosotros como facultad de Derecho, como universidad pública, nos extienda ese tipo de invitaciones para que disertemos, para que también demos un razonado juicio acerca de este tipo de juicios de control de constitucionalidad. Pero es un espacio que tenemos que seguirnoslo ganando día a día como comunidad y como equipo de trabajo, de tal manera que el llamado a la convocatoria es a eso, a que sigamos trabajando en esa misma línea, en esa misma filosofía convencida de la sensibilidad y el servicio a la comunidad, para que más temprano que tarde, como ya está sucediendo, sigamos posicionados en el mercado laboral y también en el reconocimiento de la judicatura. Entonces, hecho ese paréntesis, recordemos también que un conjunto de organizaciones privadas, particularmente de estamentos dedicados a la investigación judicial y de manera más plural, organizaciones de vendedores, pues abogan al unísono coadyuvando la declaratoria de inexequibilidad. Y finalmente, para cerrar este segundo estadio de análisis de actuaciones procesales, recordemos que es obligatoria la convocatoria y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que como garante, como Ministerio Público de los derechos y garantías fundamentales en un Estado social de derecho, es convocado de primer orden a vertir sus muy juiciosos y acertados criterios. La Procuraduría, en este caso, fundamentalmente asume una postura ecléctica, mixta, porque dice, yo le solicito a la Corte Constitucional que frente al artículo 140, es decir, a la consagración misma de esa conducta de ocupación indebida del espacio público como contravención, se declare la exequibilidad. Pero frente al efecto o la consecuencia, es decir, a la medida de multa acompañada en los casos de reincidencia para el decomiso e inclusive la destrucción de los objetos que son
materia de ocupación del espacio público se declare la inexequibilidad. Y frente a los cargos que presentó el actor en torno a la omisión legislativa, dice, aquí no existe técnicamente una omisión legislativa de carácter relativo y en modo alguno se puede pretender que a través de una normatividad como la que se plantea sancionatoriamente se haga aún más gravosa la situación de aquellas personas que de suyo están ubicadas en una situación de notoria indefensión e inferioridad. Así las cosas, hay que decir, antes de llegar al planteamiento del problema jurídico, que se surte una solicitud, una petición de audiencia por parte del accionante. Esto es muy común en los juicios de constitucionalidad, el solicitarle a la Honorable Corte, que si a bien lo tiene, para darle mayor publicidad y enriquecer este riguroso debate, se permita la realización de audiencias públicas. No es obligatorio, es una potestad discrecional que tiene la Honorable Corte, y en este caso la Corte manifiesta que no la encuentra pertinente ni necesaria al momento de la presentación. Hoy, en el estado actual de cosas, encontramos que es una postura incorrecta la que está asumiendo nuestra Corte, o asumió mejor en ese momento, con el debido respeto lo decimos, porque si ustedes observan, hoy en una situación tan calamitosa a nivel planetario y a nivel Colombia, uno de los sectores poblacionales más desprotegidos y que se encuentra muchísimamente más comprometido en la propagación y en las terribles consecuencias de esta pandemia, de este virus, es precisamente, entre muchos otros sectores, el de los vendedores informales. Entonces, en mi humilde opinión personal, profesional y académica, entendería que la Honorable Corte perdió una muy buena oportunidad. Pero cada cosa tiene un momento histórico específico, hoy es otro panorama, hoy es otra realidad. Cerrado este segundo punto, metodológicamente recordemos, vamos a formular mejor el problema jurídico principal. Cuando se plantea un problema jurídico, pues necesariamente hay una tensión, una confrontación de principios, de valores, todos de arraigo constitucional. ¿Por qué? Porque necesariamente las normas que son objeto de controversia, de impugnación, están precedidas a partir de un desarrollo o de una concepción protectora de normas y de valores y de principios constitucionales. Porque automáticamente, pues, si no fuera así, serían ilegales y además ilegítimas. Pero resulta que hay siempre una tensión de principios, entonces no se busca ver cuál resplandece sobre cuál, sino cómo, en beneficio del más prevalente, pero sin desmedro o desconocimiento de otro u otros, se busca la fórmula que logre conciliar o atemperar esos preceptos, insisto, todos del más alto nivel, del rango constitucional. Entonces, sin temor a ruborizarnos, podríamos decir, sin desconocer que pueden surgir muchísimos más problemas jurídicos en torno a esta sentencia, que el problema jurídico principal, a manera de interrogante, lo podríamos plantear diciendo si la regulación normativa que ofrece o que presenta el actual Código Nacional de Policía y Convivencia, que prohíbe la ocupación del espacio público y en consecuencia la imposición tanto de sanciones pecuniarias como de la posibilidad de decomisar o de destruir bienes ante los casos de reincidencia, vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, el mínimo vital, el derecho al trabajo, el principio de confianza legítima de aquellos sectores poblacionales específicos de vendedores informales, insisto, lo planteamos a manera de gran interrogante. Entonces, una vez que se ha formulado el problema jurídico principal, conviene entrar a desarrollar lo que la Corte Constitucional plasma en su decisión.
Y por eso también metodológicamente, recordemos, hay un obiter dicta, unas argumentaciones del fallo, un obiter dictum, las cosas que pasan, o la fuerza persuasiva del precedente, porque de suyo allí hay un conjunto importante de fallos en sede de acción de tutela proferidos en varios lugares de la geografía colombiana sobre la misma problemática, también desde luego incluido Bogotá, y finalmente pues la ratio decidendi, o la razón principal de la decisión, la razón suficiente y motivada sobre la cual la Corte Constitucional hace la valía de su decisión. Entonces, ¿qué es lo primero que analiza la Corte? La Corte, como lo hace la mayoría de jueces de la República y las instancias colegiadas, las altas cortes, es verificar si se cumplen ciertos presupuestos, guardadas las proporciones. Si estuviéramos frente a la actuación de un juez o de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, uno de los primeros aspectos o presupuestos procesales que habría que entrar a analizar es si se incurrió en una nulidad. Guardadas las proporciones, que entra a analizar aquí la Corte: el debate de la ineptitud sustancial de la demanda. ¿Por qué razón? Porque hay un principio general del derecho, seguramente ustedes lo trabajaron en su curso de introducción, que se llama el principio pro acción, o actione se escribe, y el deber de motivación. ¿Eso qué traduce? Traduce que en el derecho de postulación todas las personas, todos los ciudadanos, tenemos o nos asiste el legítimo derecho de acudir ante el aparato jurisdiccional. Pero también es cierto que la Corte ha dicho, en aras de evitar desgastes inoficiosos, economía procesal, que se deben cumplir unos requisitos mínimos, sencillos. No se requiere ser un jurista avesado con toda la experiencia, sino que sencillamente debe hacerse una exposición muy simple de cuál es el objeto de la demanda, por qué se considera que hay una violación, y hay que enumerar pues cuáles son esas normas que se consideran transgredidas, y algo vital en punto al presupuesto de la competencia: ¿por qué la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, solo por mencionar algunos? Es el llamado a conocer y a fallar de fondo esa situación. Entonces la Corte, después de hacer un análisis también muy juicioso, cuáles son los motivos de violación, y explicarnos allá qué se debe entender por claridad, por certeza, por pertinencia, por suficiencia, por especificidad, llega a la conclusión de que la demanda de inconstitucionalidad cumple con los presupuestos y los requisitos mínimos que ha señalado la Corte en su línea jurisprudencial. Un segundo aspecto que entra a analizar la Corte es cuándo se puede o se debe hablar técnicamente de una omisión legislativa de carácter relativo. Dice pues que deben concurrir una serie de condiciones de presupuestos. No basta solamente con decir que hay una omisión legislativa, sino que se debe tener en cuenta, por ejemplo, que hay una norma de rango constitucional sobre la cual se predica el cargo que se formula. Es decir, que exista un expreso mandato que le ordene perentoriamente al legislador que debe desarrollar esa norma, ese valor de arraigo constitucional. Que esa exclusión que se hace no tenga la suficiente razón de ser, y que en paralelo esté generando un efecto o una consecuencia de desigualdad, un efecto o una reacción de carácter negativo en determinado sector de la población, y que desde luego pues ese caso, que es objeto de omisión legislativa, sea asimilable, homologable a otras situaciones o a otros sectores de la población, porque a veces una norma puede generar ciertas consecuencias favorables a determinado núcleo poblacional, pero en paralelo puede estar desprotegiendo a otro. Aquí se plantea no en términos de la norma desarrollada, sino de la omisión. Una omisión puede beneficiar a un sector poblacional, pero automáticamente, en paralelo, simultáneamente, puede estar
perjudicando a otro. De tal manera que la Corte arriba a la conclusión de que aquí no se dan los presupuestos para hablar de una omisión de carácter legislativo. Acto seguido, la Corte hace una consideración en torno a lo que se llama la integración normativa, que algunos denominan integración de la proposición jurídica completa. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces se puede demandar una norma, pero para su análisis la Corte tiene que integrar otro conjunto de disposiciones para hacer un análisis holístico, totalizante de toda la normativa. Mal podría la Corte, de manera segmentada, hacer caso omiso que hay otras normas u otras disposiciones que regulan la misma situación fáctica. Entonces, por eso muchas veces se integran normativamente otras disposiciones. A manera de ejemplo, para que lo entiendan un poco mejor, hace unos buenos años se demandó una norma en Colombia, también un tema muy sensible que atañe a la política pública de salubridad y reproducción humana, que tiene que ver con el aborto. Entonces se demandaron algunas normas relativas a aquellos eventos en los cuales se encontraba penalizado de manera absoluta la práctica abortiva. El acceso carnal violento, el acceso carnal abusivo, la inseminación artificial no consentida, la transferencia de óvulo fecundado no consentida, y consideró la Corte Constitucional que era menester, a pesar de que el accionante no lo había hecho, incorporar otra norma que tipificaba la conducta de incesto, porque pues allí se hablaba de una integración de proposición jurídica completa. Pero en este caso no. En este caso la Corte Constitucional dice que realmente la conducta prohibitiva que está prevista en el Código Nacional de Policía y de Convivencia y la sanción no necesariamente son indisolubles, inescindibles, es decir, no se pueden separar para su análisis. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada una puede analizarse de manera autónoma. Entonces, ¿qué significa esto? Si el actor solo hubiera demandado el artículo 140, la Corte se hubiera pronunciado en específico sobre el artículo 140. Si los cargos se hubieran formulado en torno a las consecuencias, así no hubiera mencionado norma expresa, pues la Corte hubiese tenido que integrar tanto la norma, es decir, los mandatos de prohibición, de contravención, como las consecuencias, las multas, el decomiso, la destrucción, entre otros. Y finalmente, ya mucho más centrado en el caso subyúdice, la Corte Constitucional dice, mire, para solucionar ese gran problema jurídico debemos transitar fundamentalmente en resolver tres cuestiones fundamentales. El primero, el origen, el concepto, el alcance de esas normas que fueron demandadas, o sea, del Código Nacional de Policía y de Convivencia. Segundo, cuál es el estado actual de la protección de rango constitucional frente al espacio público, y ojo con esto, la adopción de políticas públicas, de acciones afirmativas, inclusivas, para darle solución a ese problema. También plantea la necesidad de hacer una referencia a esa problemática social y económica de los vendedores informales. Eso destaca porque en el video tutorial anterior consideramos que es muy importante que en toda decisión judicial de una alta corte no solo se haga una analítica desde el punto de vista de lo estrictamente jurídico, sino que también se dé una mirada muy juiciosa, muy integral de cara o en perspectiva de las eventuales consecuencias que de suyo existen desde el punto de vista de lo social, de lo económico y de lo político. ¿Para qué? Para poder hablar de un cuarto elemento allí, que es cómo se busca en esa tensión de valores y de principios armonizar el derecho al espacio público, porque es de interés público general o prevalente, y el derecho al trabajo, que también desglosaremos un poco más adelante, tiene 4 dimensiones. ¿Para qué? Para finalmente
someter, como lo echó de menos el accionante, esas normas demandadas a un test de proporcionalidad en la medida de que se presumía que había una extralimitación o un desbordamiento en esa competencia de quienes tienen, y también lo analizaremos, el poder, la función y la actividad de policía. Y finalmente verificar si en últimas hubo o no omisión legislativa relativa, que como ya lo acabo de mencionar, la Corte preliminarmente refirió que no. Entonces, detengámonos un poco en cada uno de estos bastiones. El primero, acerca del origen, de la génesis, de la primigenia del Código Nacional de Policía y de Convivencia. Allí la Corte destaca que desde sus orígenes la norma demandada cumple evidentemente una función profiláctica, preventiva, y hace una clarísima distinción entre lo que es, y quiero detenerme en eso porque bien vale la pena, el poder de policía, la función de policía y la actividad de policía propiamente dicha. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? El poder de policía hace referencia a la capacidad, a la atribución de expedir normas de carácter general, impersonal y abstracto en el orden nacional por parte del legislativo del Congreso de la República y en los órdenes departamentales y municipales de manera subsidiaria representados en las asambleas departamentales y especialmente en los alcaldes. Hay una función de policía y esa función de policía lo que busca es salvaguardar o hacer cumplir las disposiciones que han sido consagradas por quien, o desarrolladas por quienes tienen el poder de policía. Dicho en otras palabras, la función de policía o el cumplimiento del poder de policía recae en el órgano ejecutivo en todos los niveles. Presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Y por eso ustedes ven lo que está aconteciendo en este momento en el tema de la pandemia. El gobierno nacional da unos lineamientos, los burgomaestres, los gobernantes, los gobernadores, los alcaldes tienen unas autonomías, tienen unas competencias, pero pues también hay un alineamiento frente a las políticas macro que señala el gobierno nacional. Que sean asertivas o no es una discusión totalmente diferente. Pero la forma como está concebido este poder al cual estoy refiriendo hace que sea el legislador el que lo desarrolle, el ejecutivo el que vele por su cumplimiento y finalmente la actividad de policía entendida como ese conjunto de actividades que desarrolla no solamente la Policía Nacional sino otro tipo de cuerpos especializados y revestidos de facultades, bien sea permanentes o transitorias de policía, que buscan administrativa, sancionatoriamente, hacer cumplir tanto el poder de policía que recae, insisto, en el Congreso, como en la función de policía que recae en el órgano ejecutivo. Hecha esa distinción, la Corte de una manera muy pedagógica nos indica qué debe entenderse por espacio público, y hay un conjunto de muebles, de inmuebles, de conjuntos arquitectónicos que tienen una especial importancia, no solamente desde el punto de vista del elemento físico, sino también de lo ecológico y de lo naturalístico. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera tienen una afectación o una destinación dirigida a la satisfacción de necesidades colectivas. Por eso se le llama espacio público y no espacio privado, con independencia del lugar del territorio de la geografía colombiana donde estén ubicados. Por eso debe existir una total armonía entre las normas que se expiden y se desarrollan en ejercicio de autonomías y competencias tanto del orden nacional como del orden local y departamental. Acto seguido, en esta argumentación de cara a resolver el problema jurídico principal planteado, la Corte nos habla de lo que es la protección misma constitucional del espacio público
y trae a colación preceptos como el artículo 82, señalando que es un deber del Estado la protección del espacio público, la integridad, su destinación. El artículo 24, que recordemos regula el derecho a la libre locomoción en el territorio nacional. Los artículos 313 y siguientes, particularmente el 313 numeral séptimo, que le otorga la reglamentación del uso al suelo a los consejos municipales. Entonces, esos bienes que en su conjunto conforman el espacio público tienen, recordarán por su curso de Derecho Civil Personas o Derecho Romano, unas características muy sui generis, y quiere decir que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y en esto hacemos una reminiscencia al artículo 63 de la propia Constitución. La Corte refiere que el espacio público tiene unos aspectos esenciales y unas manifestaciones bien importantes, porque allí es donde empieza a verse claramente, de una manera más nítida, esa tensión de valores y de postulados todos de rango constitucional. Hay un deber del Estado por velar por la integridad del espacio público. Hay un deber también de mantener ese uso común, porque hay un carácter, si se quiere, prevalente, predominante del uso común sobre las expectativas o derechos que tienen los particulares. Hay que respetar que hay unas facultades regulatorias en esta materia, pero también hay algo cierto, y es que cuando los conglomerados encuentran que las ejecutorias de las autoridades o sus políticas públicas no son las más asertivas, existen, a manera de protección constitucional, otros mecanismos, y en esto llamo la atención, diferentes a la acción pública de inconstitucionalidad, como por ejemplo el acudir a mecanismos de protección como las llamadas acciones populares, e inclusive, ya lo mencioné, por vía excepcional de acción de tutela. Hecho ese análisis, la Corte se ubica en la problemática social, económica de los denominados vendedores informales en Colombia, que no es un tema nuevo, de vieja data, a los cuales infortunadamente, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, quizá no los más significativos, estas políticas se han quedado absolutamente cortas, prácticamente que insuficientes e inoperantes frente a un problema que cada vez es más latente y es más, digamos, progresivo en materia de expansión. Les decía cómo aquí entra en juego la tensión con el derecho fundamental al trabajo. El derecho al trabajo, también lo referí, tiene, si se quiere, al mejor estilo de los puntos cardinales, una consideración cuádruple. La primera como valor, porque así lo señala el preámbulo de la Carta Política; segundo, como principio, artículo primero, el artículo 53, y como obligación; y cuarto, como derecho. Ambos derivan del artículo 25. Entonces, según las estadísticas, a las cuales, a pesar de que son indicadores de gestión y que ayudan en la toma de decisiones, no resultan ser a veces los medidores más fidedignos, pero son necesarios, son importantes y juegan un papel riguroso en el seno de una sociedad como la nuestra. Se habla de que en Colombia, o para ese momento, hoy es una cifra desbordada no solo en Colombia, sino en el mundo, y más con el tema de la pandemia. Según el DANE, recuerdo que se habla de una estadística aproximada del 53%, donde también entran en juego fenómenos como el desempleo y el subempleo. Pues hay que ver qué se entiende por persona empleada, qué se entiende por persona subempleada, y cómo progresivamente este sector de vendedores informales ha sido objeto de toda una conducta también progresiva de discriminación, de estigmatización, de persecución y, por qué no decirlo, de hostigamiento y de arbitrariedad muchas veces por parte de las autoridades. Ahora, también ahí hay un problema coyuntural que desdibuja la filosofía de la cultura tributaria, y es que evidentemente el vendedor informal se ubica en un escenario de la evasión tributaria, de la evasión de impuestos.
quien ejerce profesionalmente la actividad mercantil, ustedes lo verán en su curso de Derecho de Comercio o Derecho Mercantil, el artículo 10 del Código del Comercio habla de quien se entiende como comerciante, la persona que desarrolla actos públicos reiterados y uniformes. El artículo 19 dice en qué eventos se tiene la calidad de comerciante, y el artículo 23, 25, si mal no recuerdo, del mismo Código del Comercio, en qué eventos se presume que la persona es comerciante. Y para ejercer profesionalmente, legalmente, la actividad de comerciante se deben cumplir unas cargas públicas, y una de esas precisamente es la carga tributaria. Entonces es un fenómeno que tampoco se puede dejar pasar por alto. También, y cada vez más creciente, miren, queridos estudiantes, el fenómeno de la población desplazada, el problema de los flujos migratorios, el problema de la pobreza, del pauperrismo, de la miseria y de la indigencia. Entonces, eso también cada vez le da otro matiz, le da otro talante a este problema de los vendedores informales. El mismo desconocimiento de convenios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo, concretamente el 150, que habla de la administración del trabajo. Sentencias que la misma Corte Constitucional ha proferido en varios momentos, y en los que se hacen llamados ingentes a que las autoridades luchen contra la erradicación de la pobreza y busquen a toda costa en sus políticas públicas garantizar una igualdad material. Pero pues a pesar de, insisto, de los esfuerzos, esos planes y programas infortunadamente se quedan cortos, incipientes, frente a una realidad, y si se quiere, a una impotencia cada vez más creciente frente a este fenómeno. Y destaquemos que la Corte hace una clasificación, se me antoja muy razonable, muy sensata. Seguramente habla de algunos sectores que quedan descubiertos, no incorporadas, pero quizá es como la más realista de cara a lo que estamos vivenciando. Y entonces allí se habla que los vendedores informales, como concepto genérico, tienen tres categorías. Una, la de los vendedores informales estacionarios; otra, la de los vendedores informales semiestacionarios; y otra, de los vendedores ambulantes. Entonces miren que no es lo mismo hablar de vendedor ambulante que de vendedor informal, aunque obviamente la problemática sigue siendo la misma. En el vendedor estacionario, pues usted lo puede, o lo vivenciamos, la persona que tiene en ciertos lugares que las autoridades, para el caso de Bogotá, han estratégicamente ubicado y han colocado unas casetas con unos aditamentos de higiene, de salubridad pública importantes, por ejemplo, para comercializar comestibles. Usted observa que hay unos vendedores informales semi-estacionarios, la persona que usted ve que va con su carretilla vendiendo el protector para el celular, el que va vendiendo los aguacates, el que va vendiendo la fruta, el mercado. Entonces es una persona que va de una manera nómade migrando por varios sitios de la ciudad. Y donde está el tema, para mi gusto, inclusive más complicado de todos, es el de los vendedores ambulantes, porque son personas que no tienen un asentamiento específico, que es muchísimo más economía de rebusque. Usted y nosotros lo vivenciamos, por ejemplo, cuando la persona sube a un bus de servicio público o al mismo transporte masivo del Transmilenio, y además del roce social, pues entonces allí oferta algunos productos. La Corte destaca algo que realmente es objeto de mucha polémica, y es el principio de confianza legítima. El principio de confianza legítima, que tiene, entre otros desarrollos, como presupuesto previo el mismo principio de la buena fe, ha sido concebido como un mecanismo para conciliar justamente esas tensiones entre principios y valores de rango constitucional, entre el interés público y el interés privado. ¿Por qué razón? Porque la administración genera, y también de buena fe, que nos resistimos a creer que todas las ejecutorias en materia de política pública estén encaminadas a la mala fe. Hay un principio general del derecho, doctores, y es que la buena fe se presume, la mala fe hay que
probarlo. Entonces, en principio uno entiende que la administración genera de buena fe unas expectativas, ojo, no unos derechos consolidados, sino unas expectativas favorables para el administrado. Pero resulta que la administración no está autorizada para, de manera súbita, inesperada, desconocer esas expectativas que se le han generado al vendedor informal o a ciertos sectores de la población, porque allí precisamente es donde se configura o se tipifica el desconocimiento del principio de confianza legítima. Verbigracia. Las autoridades le dijeron a un grupo poblacional que se tomó un lote en postrimerías o en cercanías a un lugar donde se va a desarrollar una obra de interés colectivo. Le dice, mire, usted está ocupando indebidamente un bien de uso público o un bien de carácter fiscal, hablemos mejor de bien de uso público. Entonces, tiene 30 días o 60 días para que lo desaloje. Pero la autoridad le dice, mire, y nosotros también vamos a incluir dentro de la política pública de reubicación la mejor manera de ver dónde los ubicamos y qué posibilidades de subsistencia digna, de oportunidad laboral les damos. Y dan un plazo. Y de manera subrepticia, inesperada, sorpresiva, a la semana siguiente vienen y hacen un lanzamiento de esas comunidades. Entonces dicen, bueno, venga, pero un momento, sí, claro, nadie desconoce, hay una ilegalidad porque se está ocupando un bien de uso público, pero resulta que las propias autoridades generaron una expectativa, ojo, no un derecho consolidado, sino una expectativa razonable de dar una alternativa de solución a esa problemática. Y entonces la desconocen. Entonces allí es donde verdaderamente se está desconociendo el principio de confianza legítima. ¿Por qué esa reflexión? Porque es que no en vano el cuarto ingrediente que analiza la Corte es precisamente de qué manera se puede, si es que resulta viable, armonizar el derecho público general o colectivo prevalente de interés general del derecho al espacio público, de su preservación, contrastado con el derecho al trabajo de los vendedores informales. Entonces, el mensaje que deja la Corte es muy claro. Quienes ejercen el poder de policía tienen unos límites constitucionales, el principio de legalidad, el debido proceso administrativo. Y por eso se toma la tarea de decir, mire, el debido proceso debe entenderse como este conjunto de garantías, tiene estos presupuestos, pero también va de la mano con el principio de la buena fe y el de la confianza legítima, que ya los he mencionado. Dice, mire, para que se pueda hablar de confianza legítima deben darse también unos presupuestos, unos requisitos. ¿Por qué hace esa distinción la Corte? Pues para decirle particularmente a las autoridades de policía, a los que ejecutan tanto los mandatos del poder como de la función de policía, pues que tienen que respetar primero el principio de legalidad. ¿Por qué razón? Porque quienes ejecutan esas órdenes son funcionarios públicos y hay una sujeción estricta al principio de legalidad. Segundo, porque en toda actuación judicial y o administrativa, y subrayo administrativa, porque esta es una actuación administrativa, sancionatoria, policiva, contravencional, con el maestro Gómez Porras verán derecho policivo, le exige al funcionario agotar el debido proceso, artículo 29 de la Constitución, y lo que es más relevante en lo que hemos venido insistiendo, no defraudar el principio de confianza legítima. Es un acto bastante, digámoslo, reconfortante el ver cómo entre ayer y hoy, por ejemplo, en ciertos lugares de nuestra capital de Bogotá, no voy a referir localidades para no herir susceptibilidades, miembros del SMAT, ustedes vieron, conciliaron con personas que salieron a hacer bloqueos en vía pública por la necesidad latente que hay y entregaron solidariamente mercados. Entonces uno dice, sí hay forma de buscar conciliación, puntos de acuerdo, puntos de consenso entre unos y otros. Ahora también hay que decirlo,
así como infortunadamente se cometen arbitrariedades por quienes tienen el ejercicio de esa actividad, también hay muchos intereses oscuros y ocultos en ese tipo de manifestaciones. Unas son, insisto, de pronto no tan legales, pero sí legítimas, se nos antoja válidas en el estado actual de cosas, pero también debo decirlo insistiendo en mi condición y en mi convicción apolítica. Hay muchos intereses de dudosa ortografía en muchas de esas ejecutorias, tanto de los unos como de los otros. Entonces, la Corte dice, vea, para poder determinar en última si el plexo normativo que fue demandado es contrario o no al ordenamiento jurídico, pues debe cumplirse con un juicio estricto de proporcionalidad y de razonabilidad. Y en materia de recuperación de espacio público, no tanto en función de la imposición de las medidas sancionatorias, la Corte de una manera suficiente, coherente, ha señalado toda una línea de pronunciamientos. Y entonces ustedes recuerdan que ya se habla de dos casos del mercado de Basurto de Cartagena, se habla de los mismos vendedores informales de varias localidades acá en Bogotá que acudieron al amparo de tutela, se habla del caso de los vendedores informales de Bucaramanga, de Villavicencio, entre otros pronunciamientos. Inclusive el año inmediatamente anterior no está referenciado en esta sentencia, en la sentencia C 286, la Corte refirió también esa problemática de los vendedores informales, pero aquí en Bogotá. Entonces, todo para decirles que la Corte dice, mire, aquí hay un precedente por vía de obiter dictum. Entonces, tampoco es un tema novísimo sobre el cual no se hayan emitido pronunciamientos. Claro, no es lo mismo, doctores, recordémoslo, un fallo proferido como consecuencia de un amparo constitucional vía tutela, porque genera efectos interpartes por regla general, a un fallo de control de constitucionalidad como el que estamos comentando someramente, que produce unos efectos erga omnes, con efectos mucho más vinculantes. Y ni qué decir si fuera una sentencia de unificación jurisprudencial. Pero pues es un tema que ustedes manejan con muchísima mayor sapiencia, derivado de su ejercicio de la asignatura de Derecho Constitucional. Y finalmente la Corte, siendo pues como muy consistente con sus postulados, plantea o aterriza la discursiva, si me permiten la expresión, en el caso específico, en el caso subjudice. Entonces, reformula, o no reformula, más bien refuerza el ideario de que, en definitiva, en este caso estamos frente a una tensión, principios, valores de rango constitucional. Entonces, por una parte, la protección al espacio público, que tiene un interés prevalente general, confrontado frente a derechos también de estirpe constitucional como el derecho al trabajo, la dignidad humana, el mínimo vital, el principio de confianza legítima. Y por eso hace una analítica en punto al test de proporcionalidad para verificar si la medida que se está imponiendo, la de carácter sancionatorio, cumple con la filosofía misma, si es idónea, si es necesaria, si está defraudando o no en últimas el principio de confianza legítima bajo la premisa de que la administración había generado unas expectativas frente a este sector poblacional. Y retomando un poco la Corte, lo que ha hecho la jurisprudencia de Alemania a nivel de derecho comparado, reitera lo que aquí ya he dicho, y es que en el principio de confianza legítima, que se predica, insisto, no solamente de los administrados frente a la administración, sino también de la administración frente a sus administrados, pues en últimas lo que se debe mirar o buscar es que esas decisiones que toman las autoridades no tomen por sorpresa, de súbito, de inesperado, a ese sector poblacional que tenía otra expectativa, que tampoco se debe perpetuar en el tiempo, porque eso tampoco resulta ser lo más recomendable. Pero quiero dejar también ese mensaje. El principio de confianza legítima, así como su
elemento constitutivo del principio de la buena fe debe predicarse de manera recíproca. Las autoridades esperan de los ciudadanos el cumplimiento cabal de la normatividad. Eso se expresa en la práctica en aspectos más culminatorios, como por ejemplo, si existe en Colombia el Código Penal, y el Código Penal dice que quien acceda carnalmente a otra persona incurre en prisión de 8 a 20 años según las circunstancias, pues allí hay in situ, inserta en la norma, un principio de confianza legítima. La presunción de buena fe, ¿cuál? Pues que el ciudadano de bien, que vive en sociedad, no va a ejecutar este tipo de maniobras ignominiosas. Pero también, en vía recíproca, hay una confianza legítima del ciudadano hacia las autoridades. De tal manera que si una persona es judicializada, se le debe garantizar el debido proceso. En ese orden de ideas, encontramos pues que la ratio decidendi, la razón suficiente y fundada de la decisión, estriba en el hecho de que la norma no puede declararse exequible de manera absoluta, de manera plana, sino de una manera condicionada. ¿Por qué razón? Porque exigirle a estos sectores poblacionales el cumplimiento de las sanciones allí incorporadas se torna algo excesivo, desproporcionado. Más bien el llamado, y en eso viene el condicionamiento del fallo, a que las autoridades incorporen en sus políticas públicas de manera inclusiva soluciones reales, materiales, para que esa condición gradualmente se vaya desmontando, para ofrecer mayores oportunidades laborales y también de ubicación cierta a estas personas. De tal manera que la Corte, antes de tomar la decisión y recalcar la importancia de las políticas públicas y de esa implementación, ratifica la idea de que en este caso no se ha incurrido en una omisión legislativa de carácter relativo, como quiera que fue uno de los cargos principales, creo que fue como el cuarto o quinto cargo que formuló el actor en este caso, enseñándonos pues que se revisa el trámite que se surtió en ambas cámaras, como en la comisión conciliadora antes de ser llevado a plenaria fue retirado un parágrafo donde se decía que esas sanciones solo se podían imponer en el entendido de que las autoridades, particularmente locales y municipales, generaran unas condiciones para que estas personas dejaran de ser vendedores informales. Fue retirado, recuerden ustedes, bajo la argumentación de que limitar solamente a vendedores informales era poner en entredicho la autonomía que tenían los entes territoriales y sus gobernantes para buscar alternativas de solución diferentes para otros sectores poblacionales. Y pues en últimas, consecuencia de todo lo que se ha dicho, la Corte Constitucional en el decisum declara exequible la norma con el condicionamiento que hemos referido. Allí ustedes observaron que hay tanto un salvamento como una aclaración de voto de dos magistradas. La primera, la doctora María Victoria Calle Correa, gran jurista, fallecida, que en paz descanse. Ella abogó porque en su salvamento de voto se hubiese dicho pues que no eran aplicables estas disposiciones a los vendedores informales hasta tanto las autoridades no generaran las condiciones para que este grupo poblacional tuviese un acceso efectivo, material, a un trabajo digno. Y el salvamento complementario de otra gran magistrada, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, refiere que en este caso no se debió ni siquiera traer a colación, a estudio, el fenómeno ya mentado de la omisión legislativa de carácter relativo, quizá apuntando a que la formulación de los cargos que hizo el actor iba más en línea de una omisión legislativa de carácter absoluto, y que pues en su sentir, en consecuencia de lo anterior, no debió referirse ni estudiarse el principio de confianza legítima
ni tampoco el aparente derecho preferencial que tenía cierto sector de la población expresado en lo que conocemos como vendedores informales. El último elemento, pues ya lo hemos mencionado de manera transversal, lo analizó la Corte, y son las implicaciones y los impactos o repercusiones de lo económico, social y político. Cuestión que toma mayor significancia y mayor importancia en el estado actual de cosas, porque ustedes, insisto, y somos todos testigos de excepción, que dentro de los grupos poblacionales que han prácticamente se han ubicado en una condición de doble perjuicio con esta pandemia es el de los sectores informales, obviamente muchos otros sectores. Entonces, una cuestión difícil, compleja, es la que estamos atravesando otros sectores poblacionales por el aislamiento social, por las expectativas y los propósitos y proyectos de vida, etcétera, etcétera. Pero otra muy diferente hace referencia a aquellas personas que devengan su sustento, seguramente no tan digno, precariamente aproximándose al mínimo vital en la denominada economía del rebusque. De tal manera que espero también que haya una reflexión sobre este tema, y considero que de esta manera mucho más juiciosa, más sistémica, hemos abordado lo que consideramos los aspectos más cruciales de esta sentencia, convocándolos respetuosamente, porque aquí todo es a título de sugerencia, ni más faltaba, a que con base en lo que hemos dicho en la jornada de hoy tengan mayores elementos de juicio, se haga una relectura, y aspiro mañana a cada uno de los correos de los líderes de los 4 grupos de trabajo estarles enviando el segundo y último ejercicio evaluativo, donde allí en los correos, como mecanismo de comunicación institucional, se estará señalando cuál es el sentido del ejercicio y cuál es el límite. Les agradezco infinitamente su paciencia. También los invito a que los comentarios, las dudas, las inquietudes, como ha sido lo habitual, pues a través de los canales de comunicación tecnológico, el canal YouTube, el correo institucional, el WhatsApp, también las personas que tienen acceso a mi número celular con esta finalidad académica. Les agradezco muchísimo y seguiremos avanzando. Un fraternal abrazo y Dios los bendiga.